Señor, Señor. Continuamos con el estudio de Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Comenzamos ya con la lectura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo. No quiere decir que aquellos que hoy digan Señor, Señor en realidad no sean salvos. O que, por si acaso, no vaya a pensar usted, diga, ay Señor, Señor, ayúdame por favor. A lo mejor no soy salvo porque dije Señor, Señor. No, tranquilo, no piense eso, hermano. No piense, ahora tengo que decir Señor una vez, o tres, cuatro, cinco, pero no debo decir dos. No, usted puede decir libremente Señor, 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 porque aquí está hablando de aquel día. ¿Ya? Solo se refiere a un grupo específico, exactamente, por lo que veo aquí en el apunte. Luego sigue, el que me dice, ojo con esto, puede ser aplicado en su tiempo a los muchos que le seguían pensando que era el Mesías y lo trataban como Señor, claro, pero el Mesías en el sentido que iba a derrocar a Roma, ¿ya? También puede referirse a Judas, que le trataba de buena forma sin haber nacido de nuevo, ¿ya? También puede ser un complemento del versículo 22, también. O como Jesús es el que está hablando, puede aplicarse a los que hoy en día saben que Jesús es autoridad divina, le rezan a Él, pero no lo tratan como el Señor que es, porque no hacen la voluntad de nuestro Padre, la cual está detallada en la Biblia. O sea, viven su relación con Dios a su manera y conocen al Jesús clavado en la cruz y no al resucitado. O sea, tienen el crucifijo colgado, pero no lo tienen en el corazón a ese Jesús clavado y resucitado. Luego sigue, de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí vemos que se refiere a la iglesia, porque los de la gran tribulación, ellos entrarán al reino, pero ya aquí más en la tierra. ¿Ya? Mire, de los cielos, aquí vemos que se refiere a la iglesia. Interesante, ¿no? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Si recuerden que el Sermón del Monte va todo enganchado del 5 al 7. De repente pensamos que nos gusta tener solamente la parte del 5, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, etc. Pero va todo unido del 5 al 7, se estudia en contexto, se suma, etc. ¿Ya? Luego dice ya, el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La voluntad de mi Padre, ojo, ¿ya? La voluntad de mi Padre. Mira, vamos a ver esta parte mejor. Señor, Señor, no es la única vez que se da un nombre dos veces dentro de la Biblia, no. También fue con Marta, la hermana de Lázaro. Marta, Marta, afanada estás. Saulo de Tarso, después lo veremos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús en la cruz también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Señor, Señor, por dos también lo vemos en Lucas capítulo 6, en el versículo 46. Ahí también vemos nombrado. Aquí lo tengo. Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Wow, interesante, ¿no? Luego, aquí tenemos, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Había algunos que le veían como superior, pero no en el modo divino y correcto. Claro, es como por ejemplo lo que vemos en Juan capítulo 6, versículos 15, que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y el 26-27 es donde el Señor Jesús encara y les dicen, trabajen por el pan que no perece y no por el pan cotidiano. Así que ven, no todo va a entrar en el reino aquel que dice hoy en día Señor también acá en la tierra, pero no lo ve como su Señor. Ve como ese Jesús, el Jesucito, ese Jesús que, ¿cómo se llama? Que está acomodado para él. Ya, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace lo que el Padre quiere, el que recibió a Jesús en su vida, porque Dios cree que todos sean salvos, y recibió al Espíritu Santo, que es quien lo lleva a leer a diario la Biblia, exactamente, el que nos convencerá de pecado. ¿Y cómo somos convencidos de pecado? A través de la palabra. Pablo decía en Romanos también que la ley le muestra lo que era pecado, ¿no? Dice, a buscar, claro, sigamos en el apunte.
El Espíritu Santo lo lleva a leer a diario la Biblia, lo lleva a buscar santificarse para ser más como nuestro Señor, o sea, un imitador de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. El que evangeliza, etcétera, hablarle a otros. Ese es el que hace o busca hacer la voluntad del Padre porque tiene al Padre habitando en él y le da esa presión porque el Espíritu Santo trabaja junto con nuestro Dios Padre, trabaja junto con Jesús y lo mueven a que estudie la palabra, evangeliza, háblale a otro, mira, estás pecando, no lo hagas más. Ay, ay, ay. Luego sigue, el que hace la voluntad de mi Padre. Está estipulado en Juan 3:16 la voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo, claro. Mire, ojo con esto, cada persona pone las condiciones para entrar a su casa. Bueno, el Señor hizo lo mismo y puso de condición que tengamos de Señor y Salvador a Jesús, pero no solo de palabra, sino también de obra y vida, exactamente. Así dijo Dios, subirán al cielo, a mi presencia, etcétera, pero solamente a través de Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Terminamos este estudio del 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hace la voluntad de mi Padre, mi Padre. Jesús no tenía miedo de decirlo, ojo, aun cuando en su contexto le podía significar la muerte. Así que entonces, ¿por qué debemos ocultar que somos hijos de Dios? No es algo loco, es algo bíblico. Y Jesús lo decía. A él también le decían hereje porque, no, que tú te haces igual a Dios y dices que es tu padre, etcétera. Él no tenía ningún temor. Tú no tengas temor de decir que eres cristiano. Agrégale cristiano evangélico, sí. A mí me pasó que dije tiempo atrás, soy cristiano y pensaban que era cristiano católico. ¿Tú crees en la Virgen? No, pero si eres cristiano. Pero cristiano creyente, evangélico, de eso. No creo en la Virgen. Obviamente creo en Cristo. Así, querido hermano, eso sería por hoy. Vamos a dejar el 7:22 para mañana porque es bastante larguito. Así que continuaremos con este estudio.